Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Hoy hacemos una pausa en el tema cristológico que tenemos para esta sesión, para esta temporada, y vamos a hablar de un tema de actualidad. Precisamente ahora, en el momento de la grabación, estamos en vivo con un Consejo de Emergencia de las Naciones Unidas, hablando del conflicto que hay en el Medio Oriente, la guerra entre Israel y Hamas o Israel-Palestina, en fin, como quieran mirarlo, aunque pues dicen que realmente es contra Hamas más que contra Palestina. Pero vamos a hablar un poquito acerca de eso. Eh, ¿Qué tiene eso que ver con nosotros, los cristianos, con la iglesia? Se oye mucho, ¿no? Eso abundan videos especulativos, la mayoría realmente, sobre lo que pasa allá y cómo el reloj de Dios es de Israel y cómo ahora sí ya viene el Señor y bueno, tantas cosas que se, se comentan al respecto. Pero lo cierto es que es un tema de interés mundial y estamos en este mundo y no somos ajenos pues a lo que está pasando acá. Así que vamos a dedicarle unos minuticos a esto, al conflicto Israel-Palestina, vamos a decirlo, el término Palestina, otro término que a algunos no les gusta tampoco mucho porque no se refiere realmente como a, a la historia real. En la Biblia pues no aparece ese término de Palestina, pero sí aparecen los filisteos. La pregunta es, ¿son los filisteos los mismos palestinos de hoy en día? Y ahí comienzan algunos análisis que vale la pena hacer porque pues han pasado 21 siglos ya desde la época en la que se escribió el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Y fíjese que en la época del Nuevo Testamento ya poco se habla de los filisteos, así que eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con ellos después de que pasó por allí el imperio asirio, el imperio babilónico? En fin, bueno, hay muchas cosas que analizar allá. Llama la atención también que los filisteos, aunque fueron enemigos del pueblo de Israel en la época de los reyes, sin embargo también aparecen por allá, aunque hice otros, era otro grupo también llamado filisteos, o sea que hay varios grupos llamados filisteos. En el Génesis aparecen con su rey Abimelech, amables con Abraham y con Isaac. Bueno, creo que ustedes, hermanos, pastores, amigos, aquí con nosotros, pues han estado al tanto de las noticias, de lo que ha pasado, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que está pasando por allá y qué tiene que ver eso con la iglesia, qué tiene que ver con nosotros, cuál es la repercusión o no hay ninguna repercusión para nosotros? En fin, entonces para eso estamos acá con mis compañeros William, John Freddy y Thomas. Así que empecemos con William. Bienvenido, William. Dios lo bendiga. Bueno, Adonai y compañeros, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Amén. Igualmente para toda nuestra amable audiencia de Hablemos de Apologética. Una vez más estamos aquí para compartir algunas líneas de pensamiento y en este caso hablar un poco de algo que está de momento en la actualidad, un problema que si bien es cierto es de momento, pero que viene de siglos atrás. Y es el caso de el conflicto árabe-israelí, que realmente es en el que estamos abocados en este tiempo. Y yo quisiera, antes que hablarlo desde este tiempo, hoy, del año 48 hacia acá, que nos devolviésemos un poco en la historia del año 70. Incluso tendríamos que devolvernos al Génesis para hablarlo ya desde la Biblia, desde el contexto bíblico. Tendríamos que volvernos al Génesis, al llamamiento que Dios le hace a Abraham, la promesa que le hace. Pero del punto bíblico hablaremos en la segunda parte de este segmento. Quiero enfocarme más del año 70 para traer un contexto general hasta el tiempo de hoy. Por ahí en el año 70 todos conocemos que bajo ese tiempo estaba el Imperio Romano y tenía el dominio sobre toda esa tierra de Palestina y las provincias que habían en ese entorno para aquel entonces. Cuando Jesús nace, precisamente cuando viene, se manifiesta Dios en este mundo, estábamos bajo el Imperio Romano
Israel no tenía un país establecido, así que estaba todo bajo este imperio. Pero por ahí en el año 70, con el emperador Tito, se destruye Jerusalén. Y allí comienza un proceso complejo para todo el pueblo judío, una persecución. Esa persecución, si bien es cierto, ahí no salen los judíos de Jerusalén y de la región en la que estaban, sí salieron bastante afectados de ese problema cuando Tito y el Imperio Romano deciden destruir Jerusalén. Por allá para el año 130, la historia habla de una rebelión que se levantó con un hombre llamado Bar Kokhba. Y con este hombre realmente, aunque se levanta la rebelión, esa rebelión finaliza con la expulsión del pueblo de Israel de su tierra. Y allí ya viene un conflicto de grandes proporciones, porque la sentencia era que todo todo israelita que tratara de regresar a la tierra, tendría que pagarlo con su vida. Así que fueron disgregados por todo el mundo. Es lo que se conoce como la diáspora. Pero permítame decirle, en ese año 130 sucede esto. Para el año 132, con Adriano, viene con un pensamiento y es volver a Jerusalén una ciudad griega. Y en ese pensamiento de volver a Jerusalén una ciudad griega, entonces incluso le cambian el nombre a Jerusalén y le dan el nombre de Aelia Capitolina. Y el pensamiento era fortalecer allí todo un pensamiento palestino. El nombre Palestina, como bien decía Adonai, es tierra de filisteos, porque el propósito era borrar de la mente de todos los de ese entorno la historia de los judíos allí. Y también es conocida Palestina como tierra que no pertenece a los judíos. Así que eso sucede por allá para el año 132, y a partir de esa época, entonces Jerusalén en diversos episodios y momentos fue conquistada por diversos imperios. Por allá en el año 637, los musulmanes conquistaron a Jerusalén y el entorno y la franja costera, y se establece allí el proceso en que Palestina había caído bajo manos de diferentes imperios. Pero luego, hasta el año 1291, después de que había caído en manos de diferentes imperios, otra vez bajo el mando de los musulmanes y en manos de Saladino, que se habla mucho por ahí en las guerras de los cruzados de él, entonces vuelve a caer en manos en el año 1291 por los musulmanes. Y en manos de Saladino y todos los turcos que tienen que ver con ellos, que es el Imperio Otomano, se acercan y toman fuerza, y por allá para el año 1516, Jerusalén y Palestina caen en manos del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano hoy en la actualidad no existe, pero los que hoy realmente son continuación de ellos son los turcos, Turquía. Así que los judíos en todo ese proceso salieron a diferentes continentes y fueron esparcidos por el mundo. Han sido un pueblo muy sufrido en toda su historia de vida. Perseguidos, se fueron a lo que hoy es Europa, en ese tiempo no era Europa. Se fueron a Australia, se fueron a partes de África, vinieron hacia Occidente, pero en todas partes han sido perseguidos. Sin embargo, nunca antes se había visto una manera de perseguirlos tan fuerte como fue hasta el siglo XIX. Allí se levantó un antisemitismo en Europa muy fuerte, y eso hizo que ellos entendieran entonces que no tenían un lugar seguro en ninguna parte del mundo. Y es cuando entienden que necesitan empezar a volver a su tierra. Necesitan empezar a acercarse, y ahí empieza un proceso lento, poco a poco, de ellos ir devolviéndose a su tierra, acercándose por pequeñas oleadas de judíos, y se dice que por allá para el año 1914 ya habían cerca de 85,000 judíos que habían llegado a la tierra de Palestina.
Y eso empezó a despertar una incomodidad en todo el pueblo árabe y generó un nacionalismo árabe que ellos empiezan a ver la amenaza del pueblo judío. Por allá para el año 1917 estaba el Imperio Otomano todavía ejerciendo el control sobre esa tierra, pero el Imperio Británico era la fuerza del Imperio Británico para esa época. Entonces le arrebata al Imperio Otomano, lo vence y le arrebata el control de esas tierras de Palestina. Recuerden que el Imperio Británico colonizó la India, colonizó diferentes países del Medio Oriente, Pakistán y algunos otros. Y allá en el año 1917, cuando toman precisamente ese control ellos, se firma una declaración que es conocida en el mundo de la historia y el mundo político, la Declaración de Balfour, que se dice que fue en noviembre del año 1917. Y cuando se firma esa declaración más o menos decía que se debía establecer un hogar para los judíos, pero sin afectar al pueblo palestino. Y aunque eso sonaba muy, muy importante, muy bonito, no obstante, eso era prácticamente imposible, eso no solucionaba, porque le estaban diciendo, le estaban prometiendo a una región o a los judíos la tierra que tenían otros, y a los palestinos le estaban prometiendo lo que le iban a dar a los judíos. Así que creó una ambigüedad desde ese punto de vista. Por allá para el año 1936, aunque eso se firmó en la Declaración de Balfour, no obstante, por allá en el año 1936, ya los judíos habían llegado, cerca de 500,000 judíos a esa tierra de Palestina. Y es cuando, y recuerden que por allá para el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. La primera había empezado por allá en el 1914, y todo eso fue agilizando el proceso de que los judíos llegaran a su tierra, la persecución que hubo en Alemania con el tiempo de Hitler y el sistema nazi. Así que eso fue haciendo que judíos llegaran a su tierra huyendo de Hitler, huyendo de que no los querían en los diferentes países, los perseguían, y eso ha sido a través de la historia. Por ahí en el año 1947 la ONU recomienda entonces de que es importante establecer dos estados, dos países en ese territorio. Pero ahí comienza un gran problema, o se continúa mejor, y es el problema del que hoy están hablando en las Naciones Unidas, el que Adonai nos hacía mención, la reunión de urgencia, el conflicto que estalla ahora, digámoslo así, no que estalle, pero que se caldeó ahora el 7 de octubre con la invasión del grupo terrorista Hamas. Entonces, allá en el año 47 se habla de la partición de dos estados, pero eso sonó muy bien para los judíos, pero no para los palestinos. Se dice que cerca del 55% del territorio se le daba a los judíos, que eran menor población en aquel entonces, y menos de ese, o un 45% se le daba a los palestinos, que tenían mayor población para ese entonces. Así que ellos definitivamente no aceptan eso, y en el día 14 de mayo del año 1948, un hombre que lideraba en Israel un político de trascendencia, David Ben-Gurión, a él se le atribuye la declaración de la independencia del Estado de Israel en el 14 de mayo del año 48. Y en ese contexto, todos nuestros oyentes, al día siguiente, inmediatamente el 15 de mayo, todas las naciones árabes que estaban constituidas hasta ese entonces declaran la guerra contra Israel. Se vienen todos, se desata una guerra cruenta, difícil, una guerra que trae situaciones muy complejas de lado y lado, pero finalmente Israel la vence, gana. Y ahí Israel, en cierta manera, se apodera de otros territorios, y eso sigue avanzando en el proceso. Luego, por allá en el año 56, 1956, viene otro ataque
precisamente porque cercan a Israel se viene lo que se llama la guerra del Suez, y entonces Israel vuelve y se defiende, y luego por allá en el año 67, 5 países deciden atacar a Israel. Otra vez Israel los enfrenta, se apodera de otra cantidad de territorio. Luego viene la guerra del 73 en el año Yom Kippur, en el día del Yom Kippur, que para los judíos es una fiesta especial. Y en ese orden, estimados oyentes, Israel toma tierras, siempre fue tomando de ese 55%, algunos dicen que llegó a llegar hasta el 70 y algo por ciento que Israel capturó en aquel entonces. Así que eso nos lleva a la realidad donde estamos hoy. Nunca se ha logrado tener una solución de 2 estados. Israel ha sido atacado. Eso ha hecho que Israel conteste y logre conquistar territorio. Parte de ese territorio Israel lo devolvió por un tratado de paz con Egipto, le devolvió la península del Sinaí. Sin embargo, en Siria, en la guerra, le quitó los altos del Golán. Tomó parte de la Cisjordania, que hoy se llama la Cisjordania ocupada. Pero ese es el contexto que nos ha venido trayendo hasta el día de hoy. Por allá para el año 87 nace este grupo terrorista Hamas. Estaba Jordania bajo la administración de la autoridad palestina, pero en su debilidad administrativa. Entonces surge este grupo y realmente dentro de su visión es no solo lograr lo que quieren políticamente, pero también dentro de su constitución está la destrucción de Israel. Y eso nos va ubicando también por qué Israel también tiene que defenderse y solo quizás a veces se muestra a un lado. Y no podemos, la idea no es irnos ni de un lado ni del otro. Hay un pueblo palestino que sufre, pero hay un pueblo en Israel que sufre y que los países al lado abogan por su destrucción total. Su consigna es, vinieron por el mar y hay que volverlos a lanzar al mar. Así que ya por ahí en el año 2006, Israel suelta esa región de la Franja de Gaza y la entrega, pero en vez de avanzar, se viene hacia atrás en retroceso en el proceso administrativo y han venido una serie de ataques continuos para llegar hasta donde estamos hoy. En conclusión de este proceso o de este relato histórico breve hacia la carrera, es decirles, no es fácil darle una solución, toda vez que lo que pide Israel es lo mismo que pide Palestina. Lo que anhela Palestina, que es tener esa tierra y tener a Jerusalén como su capital, es lo mismo que anhela Israel de tener a Jerusalén como su capital. Así que aunque se lleguen a acuerdos, hay otra realidad y es que esto va más allá. Los intereses del uno son los mismos del otro. Y eso también hemos hablado de la historia, pero vamos a entrar ahorita a hablar de lo que es el punto bíblico de toda esta historia y que viene ya no del año 70, sino desde allá, desde el tiempo de Abraham. Bueno, un placer saludarlos. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Igual, pues, hemos escuchado una reseña bien completa que nos ayuda a entender ese panorama que se está viviendo ahorita en el Medio Oriente, con esta guerra que se ha desatado y que tiene a todo el mundo como al borde de en esa expectativa. Precisamente mientras estamos haciendo este programa, se está reuniendo, las Naciones Unidas se están reuniendo para realizar una sesión extraordinaria con respecto al conflicto que hay allá en el Medio Oriente y bueno, todo lo que se puede desatar debido a los intereses que tienen los aliados de ambas partes, ¿no? Bueno, entonces me parece muy interesante que conozcamos esto, porque no se trata simplemente de como algunos dicen, Israel no le está dando a los palestinos su espacio para ellos tener una vida digna
y cosas por el estilo, porque esta no es una guerra convencional como las que se presentan en otras partes del mundo, en donde hay intereses meramente políticos, territoriales, donde hay intereses económicos y de ese estilo, sino que estamos hablando de una guerra, de un conflicto en donde, en donde el interés particularmente de los palestinos y también de algunas secciones extremas árabes es eliminar, borrar del mapa a la nación de Israel. Es decir, prácticamente exterminar esa raza si fuera posible. Entonces, el deseo de Israel o la postura de Israel al respecto es la de su lucha por el derecho a su supervivencia. Entonces, no estamos hablando de esa guerra convencional, ¿no? De esos conflictos por territorios o cosas por el estilo, sino por la supervivencia de un pueblo. Entonces, la palabra del Señor nos presenta este conflicto desde hace miles de años atrás, desde Abraham, cuando Dios hizo una promesa de que él sería padre de una gran nación y que él sería de bendición y que Dios bendeciría a los que le bendijeran y que Dios maldecería a los que le maldijeran y a través de él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Eso se encuentra en Génesis capítulo 12. Entonces, esa promesa se cumpliría a través, por supuesto, de los descendientes de Abraham. Abraham no tenía hijos con su esposa Sara, eran ancianos ya, y en la espera de que Dios cumpliera esa promesa de que Dios le daría a él una descendencia, pues ya sabemos bien que, eh, bueno, hubo un desespero, hubo una flaqueza en la fe, y la misma esposa de Abraham le propuso que Abraham se acercara a la sierva de Sara, a Agar. Entonces, bueno, Abraham hizo eso y con la sierva de Sara tuvo un hijo que se le puso por nombre Ismael. Los árabes son los descendientes de Ismael, pero el hijo de la promesa, según la Biblia, no sería Ismael, porque vendría siendo como el producto del intento de Abraham en su humanidad por resolver o por ayudar a Dios, entre comillas, ¿no? Recordemos bien de que, bueno, cuando Dios dice algo, Él lo cumple y no hay que manipular cosas para supuestamente ayudar a Dios, que fue exactamente lo que pasó con Abraham y Sara con esa decisión de que Él se allegara a Agar, la sierva de Sara. Entonces, eventualmente, Sara quedó en embarazo y tuvo el hijo que se le llama el hijo de la promesa, que fue Isaac. Entonces, Isaac vendría siendo el padre de la nación judía o de los israelitas, mientras que Ismael sería el padre de la nación árabe. Entonces ahí tenemos ese conflicto, se desprende desde allá y viene a través de los siglos, prácticamente por miles de años. Eh, Israel, pues ellos toman posesión del territorio que Dios le había prometido a Abraham una vez que ellos salen de la esclavitud en Egipto. Ese territorio le pertenecía a Israel porque Dios se lo prometió a Abraham y Dios le dijo a Abraham que donde él pisara, ese territorio sería de él y de su descendencia. Muy bien, entonces uno mira en la Biblia, cuando Israel toma posesión de ese territorio, era un territorio ocupado por naciones paganas y que estaban allí esparcidos. Y bueno, en una movida de Dios ayudando a Israel, Israel conquista esos territorios tal como Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en la época de David, Israel logra la más grande gloria en su existencia como nación, igual que con el reino de Salomón. Así que ahí tenemos a Israel como nación, establecido por Dios mismo, porque tenemos que definitivamente meter el aspecto religioso en este conflicto, porque
Yo escuchaba recientemente un reportero decir que, que eso es un conflicto del cual debería sacarse la religión para enfocarse solamente en otros intereses. Em, pero definitivamente en medio del conflicto tenemos nosotros que de todas maneras ver la mano de Dios, em, la mano del Señor llevando a cabo sus propósitos, porque no podemos poner a un lado el asunto de que todo esto se está llevando a cabo para Dios cumplir con sus promesas, para Dios llevar a cabo aquello que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo y que tiene que ver con Dios redimir un pueblo, con Dios eh, de, de, de todas las razas, de los pueblos, de las naciones, separar un pueblo para Él y ese pueblo pues llevárselo y que forme parte de su gobierno eterno. Y por lo tanto, entonces aquí las cosas en la tierra son simplemente preparación para la verdadera vida, que es la vida eterna. Entonces, Israel juega un papel muy importante en el propósito de Dios, eh, y, y por eso es que es tan importante que los creyentes en el Señor estemos muy atentos a este tipo de eventos, porque nos plantean exactamente la providencia o esa soberanía de Dios detrás de todos estos sucesos. Bueno, para redondear, para darle lugar a Thomas, nosotros, los creyentes en el Señor, debemos orar, por supuesto, por la salvación tanto de judíos como de árabes, de palestinos, particularmente en este caso, porque ellos necesitan la salvación. Israel ha sido un pueblo que le ha dado la espalda a Dios, no ha creído en Jesucristo como el Mesías. Por allá en Isaías capítulo 54:8 hay una profecía, unas palabras del Señor donde dice, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Entonces, en ese momento Dios le ha dado la espalda a Israel para volverse a todas las naciones, para tomar de todas un pueblo para sí. Hay un remanente judío que ha creído en el Señor, pero llegará al punto en donde Dios se dará la vuelta nuevamente para, para restaurar el tabernáculo de David que está caído, dice la Biblia. En el proceso, pues Israel está a sus expensas lidiando con sus enemigos y, y buscando sobrevivir de esa iniciativa de los pueblos árabes, sobre todo esos extremistas de la no existencia de esa raza. Así que, bueno, es muy interesante que esto todo lo tengamos nosotros claro y que estemos nosotros atentos y orando para que Dios siga cumpliendo sus propósitos. Adelante, Tomás, encantado de saludarte. Sí, cordial saludo para todos en el nombre del Señor. Gracias a Dios porque nos permite estar hablando de este tema de suma importancia y actual, ¿no? En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, estaba establecido que por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios iba a permitir que enemigos sitiaran al pueblo de Dios, a la nación de Israel, y le vendrían consecuencias terribles. Así que prácticamente desde el contexto bíblico, la nación de Israel, aunque es el pueblo de Dios, eso es innegable, aunque ah, los dones, el llamamiento son irrevocables, ah, aún así debemos de entender que la nación de Israel una y otra vez ha venido rebelándose contra Dios, ha venido en desobediencia. Y ahí está Deuteronomio capítulo 28, si usted lo lee detenidamente, uh, ya estaban advertidos ya desde un principio. Ahora,
Eso no quiere decir, como he escuchado a varios predicadores, a varios youtubers, eh, que hay como la idea de que Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ya el plan de Dios para con Israel, ya eso ya pasó. Inclusive algunos ya han abrazado esta teoría de que la iglesia de Cristo ha reemplazado a Israel totalmente, que cuando hablamos de iglesia estamos hablando del Israel de Dios. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos irás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra, etcétera. Entonces ahí Deuteronomio habla cosas muy, muy específicas y es el cumplimiento de la palabra. Pero entonces una cosa es que Israel esté en rebeldía y esté sufriendo las consecuencias. Fíjese, dentro de esas consecuencias, si usted nota, todas las religiones del mundo tienen su centro de adoración, lo que les representa su religión. Los árabes tienen sus mezquitas, la religión de los hindúes tienen también su templo. O sea, cada religión en el mundo tiene su lugar principal de adoración, pero el único pueblo religioso que no cuenta con un lugar principal de adoración, con su templo, es el pueblo judío. Entonces es terrible, o sea, están sufriendo unas consecuencias terribles. Pero aún así, no podemos llegar a la conclusión, y esto tiene que ver con apologética, no podemos llegar a la conclusión de que, oh no, Dios ya abandonó al pueblo de Israel, Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ya no hay esperanza con Dios, ellos rechazaron al Señor Jesús y ya no tienen nada que ver con Dios. No, no. Cuando vamos a lo que escribe el apóstol Pablo, específicamente en el capítulo 10, en el capítulo 11 de Romanos, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un plan hermoso ya con Israel. Va a ocurrir muy pronto, es mi esperanza, muy pronto una restauración, no política. Obviamente se va a dar una restauración política, pero antes de eso va a haber una restauración espiritual. Israel, ese pueblo, esa gente está urgida ya de que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos, que se le quite esa venda que han tenido por siglos y ocurra esa restauración espiritual. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esa restauración espiritual? Bueno, en primer lugar, la Biblia da a entender en Romanos capítulo 11 de que tiene que ser levantada la iglesia. La iglesia tiene que ser levantada. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace la pregunta Pablo y responde: en ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, la iglesia tiene que ser levantada. La iglesia tiene que ser completada. Y cuando llegue ese día, cuando la iglesia esté completa y sea levantada de esta tierra, entonces Dios se volverá a Israel. Dios se volverá a Israel y le restaurará. Hay un texto, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera,
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, por su desobediencia, nosotros los gentiles que no somos judíos, hemos sido beneficiados con la salvación. Entonces dice Pablo, y su defección a riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Entonces hay una teología respaldada por el apóstol Pablo que nos dice de que sí va a haber restauración. Ahora, Lucas 21, verso 24, me parece muy importante este texto. Lucas 21, versículo 24. Allí habla, y caerán a filo de espada, hablando de la nación de Israel, judía, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahora observe esto, hay un hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Va a llegar un momento en que la nación de Israel, después de una restauración espiritual, va a tener un nuevo gobierno, un nuevo rey, y las cosas cambiarán. Bien, Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por su participación. Es un tema muy complejo de todas maneras, y como William explicó detenidamente, pues es muy denso también, con muchos pasos históricos, es muy largo de analizar. Aquí tengo el pasaje que dice lo que pasará después, lo tenía ahí listo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bueno, es para redondear la idea que tenía Tomás acerca de lo que pasará una vez que la iglesia sea arrebatada. Nuestra perspectiva, de todas maneras, para quienes saben algo de teología, y para quien no, pues vaya lo sabiendo, nuestra perspectiva pentecostal es dispensacionalista. Entonces, por eso hablamos de esto, la iglesia no es el Israel, como algunos lo han explicado, y Tomás lo reiteró, pero la iglesia es un pueblo selecto, especial, formado de israelitas y también de no israelitas, bien lo decía también el hermano John Frey en su momento. Así que vamos a ir, a ver, voy a hacer como un recuento aquí rapidito de lo que oí, y ustedes me dirán si estamos bien o no. Este es un conflicto de todas maneras que es complicado analizarlo. Sí tiene algunas bases bíblicas, no podemos decir que es contra los filisteos, porque pues es muy complicado, como sacar, aunque Palestina signifique eso, tierra de filisteos, realmente hoy en día, hasta donde yo sé, pues hay más árabes y más, como explicaba el hermano John Frey, también descendientes de Ismael, metidos dentro de ese conglomerado étnico llamado, bueno, si es que se puede llamar de una etnia, porque hay muchas realmente entre los palestinos, que de los filisteos, ¿no? Pero son todos, sí, en común, enemigos del pueblo de Israel. El conflicto está ahí. Estábamos hablando antes del programa que pues tiene bases bíblicas, pero hoy en día es más que todo política y geografía, tierra y política. William hablaba muy bien de lo que pasó, con las guerras mundiales, y el fin al 1948, cuando por fin sale la nación. Bueno, lo cierto es que como cristianos, pues creo que se nota de todas maneras. Hoy en día se ven muchas manifestaciones a favor del pueblo palestino, y no justificamos de ninguna manera la barbarie, las atrocidades. Eso es desde todo punto de vista pues tachable, ¿verdad? Pero es una guerra, y en la guerra lamentablemente ahí están los debates en la ONU y todo, pero es una guerra, y en toda guerra hay muertos también, civiles. Nosotros vinimos de una nación en la que ha estado en guerra. Yo mismo vengo allá, también mis compañeros aquí presentes algunos, y en la guerra pues hay no solamente mueren soldados, quiero decir, también obviamente hay víctimas civiles,
y es lamentable. Pero lo que se está discutiendo en estos días, los compañeros, era que pues tildan sí a los israelitas, ¿no?, de cometer crímenes de lesa humanidad, pero como que no ven la otra cara de la moneda, y los crímenes de lesa humanidad que cometen contra el pueblo judío parecen como que no se notan mucho, pero igual hay de parte y parte. Nuestra perspectiva pues es bíblica, y como somos de todas maneras herederos de una fe, porque el cristianismo tiene sus raíces de todas maneras en el judaísmo, pues notan tal vez ustedes que en cierta forma hay un sentimiento aquí pro-israelita. Estamos orando pues por la paz de la tierra de Israel, es el pueblo del Señor, como decíamos. Hay un versículo acá que yo tenía también para compartir con ustedes, donde el Señor le dijo al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y como Dios trata a Israel, pues es como la relación entre padres e hijos, y creo que los que somos padres no nos gusta mucho que se nos metan en la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Entonces, respetemos ese trato que Dios tiene con Israel. La iglesia, disfrutamos de un privilegio especial, somos especial tesoro para Dios, pero como nos lo enseña el apóstol Pablo, no podemos envanecernos llenando de soberbia contra los israelitas, porque así como el Señor desgajó a las ramas del verdadero olivo, dice, también podrá desgajar a las ramas del olivo silvestre. Eso está ahí entre los capítulos 9 al 12, 9, 10 y 11. Habla del sentimiento patriótico que tiene el apóstol Pablo con el pueblo de Israel. Bueno, no sé qué más quieran ustedes a opinar, compañeros. Estamos en 45 minutos de programa. Vamos a ir redondeando cada uno algo, un aporte personal, para enriquecer aquí lo que mis hermanos tienen y el conocimiento. No estamos a favor del derramamiento de sangre, oramos por la paz de la tierra de Israel, pero hay unas profecías que están ahí en la Biblia y no podemos ir en contra de eso que se tiene que cumplir hasta que la iglesia, como decía Tomás, sea arrebatada y el Señor vuelva a tratar con el pueblo de Israel. Bíblicamente, pues sí, viene un trato duro para Israel, difícil. Hay un periodo de angustia después del arrebatamiento, 7 años de tribulación para Israel. La iglesia, podemos demostrarlo de muchas maneras, no pasará por la gran tribulación. Somos pretribulacionistas, pero es un trato para con Israel. Será muy duro, pero después ellos volverán los ojos a aquel a quien traspasaron. Recibirán al Mesías, a Jesucristo, y la Biblia dice: vendremos y reinaremos con él sobre la tierra. Le espera a Israel un final glorioso, sí, pero pasará por un momento también muy duro. El pacto del que hablaba William, el pacto palestino, el pacto que hizo con Abraham, Dios se lo cumplirá al pueblo de Israel. Las profecías, Isaías y otros hablan de eso, no se ha cumplido, está por cumplirse, pero se cumplirá. Y nosotros seremos testigos de eso, porque vendremos y reinaremos con él. Compañeros, tienen ustedes la palabra y vamos a ir ya pues redondeando lo que queramos apuntar. Ahora, yo quería decir algo hacer acotación a algo que Freddy decía, que creo que es muy importante dejarlo en nuestra audiencia. Y es que Freddy decía que hay quienes quieren o han propuesto que a este conflicto se le saque se desligue la parte religiosa de lo que es la solución a 2 estados y al sistema de la guerra. Pero solo para decirle a nuestra amable audiencia, eso es una solución occidental a un problema oriental, a gente de otra cultura, con otra visión de la vida. Para los árabes, y esto es bueno que puedan entenderlo todos, para ellos la vida toda gira en torno a su sistema religioso. Así que cuando una persona, por eso un árabe a veces, aunque trate de entender el evangelio y el cristianismo, a veces le es duro acceder a él, porque para él cambiar su sistema religioso, su sistema de fe, le implica perder sus propiedades, perder su familia, le quitan el apellido, lo desheredan, lo echan de la tierra, si estudia lo sacan del lugar de su país donde estudia. Así que a veces se trata de una solución muy occidental a un problema que es de raíz para los palestinos, para los árabes y para su religión musulmana.
Realmente todo va de la mano: comida, forma en que comes, en que duermes, en que caminas, en que vistes, en que hablas, en que vas a la guerra, en que matas, etcétera, etcétera. Pero para los judíos sucede de otra manera, pero parecido. La guerra para ellos es o la ganan o los exterminan. Y eso es una condición complicada también, porque los judíos saben que la consigna de muchos países musulmanes y de algunos musulmanes extremistas, porque también hay que decirlo, no todos los musulmanes tienen la misma línea de pensamiento. Hay sunitas, hay chiitas y hay otros de otra línea más distinta a esas dos. Pero vale Moderada. la pena decirlo. Bien pueda, Freddy. No, que otros de una línea más moderada. Ajá. Así es. Bueno, sí. No sé si querías continuar para terminar tu parte. No. Quería dar ese aporte que son soluciones realmente muy desde nuestra óptica acá, pero no Claro. entendiendo realmente ese ambiente. Y Tomás decía algo importante: todo el plano bíblico, ¿no? Y Freddy también ahondaba en él. Es que hay toda una estructura bíblica de eso. Y solo para dejar y terminar aquí, el que Israel se constituyera en nación en el año 1948, si uno lee el libro de Jeremías, capítulo 23, los versículos 7 y 8, va a encontrar realmente cómo hay una compaginación entre lo que dice Jeremías y lo que efectivamente sucedió. Ahí lo pongo. Ahí está. Gracias, Adonai. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, no hablarán más de esa gloria de Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto, sino que dice, sino que hablarán después y lo dirán: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto tiene mucho que ver con lo que sucedió en el año 48, cuando Israel vuelve a ser nación. Gracias, compañeros. Muy bien. Sí, yo quisiera añadir a lo que decía William para ir también redondeando mi participación sobre este tema tan importante. Y es como nosotros podemos percibir en los medios de comunicación, en la enseñanza, en las escuelas, la juventud de esta generación que se está levantando. Algo bien impresionante, muy llamativo en los Estados Unidos es cómo en las universidades estudiantes se están levantando en contra de Israel, haciendo protestas en contra de Israel, favoreciendo a los palestinos, cosa que históricamente no se había visto en esta nación de esa manera tan frentera, digámoslo así, y, Una y en ideología ese gran número. Perdón. Una ideología antisemita está Correcto. proliferando. Eso. Entonces, eso alimentado por los medios de comunicación dominantes, en donde en algunos de ellos se presenta una visión fragmentada, en ocasiones descontextualizada. No se cuenta la historia entera de este conflicto y se presenta a Israel como un estado usurpador, ¿no? De la tierra de otros y que para ello ha sido apoyado por países como los Estados Unidos, por la ONU, y que está desarrollando cruelmente sus planes expansionistas a costa de lo que sea, inclusive haciendo sufrir o aplastando, como algunos dicen, a los palestinos con su superioridad militar, y que el pueblo palestino ahí se defiende como puede, con las uñas, pero realmente, el cuadro es bien complejo, es complicado. Como ustedes pueden ver, la intención detrás de Hamas es que es este grupo militante extremista árabe que está gobernando dentro de los palestinos. Ellos no se miden en su ataque contra Israel, inclusive ellos enseñan a sus propios hijos a aborrecer a los judíos y considerar la opción de matarlos, tal como lo vimos en los ataques recientes
en donde se pusieron de acuerdo para venir y meterse en casas de personas, acabar con familias enteras, acabar con niños y todos matándolos así a sangre fría. Lo que plantea una intención completamente terrorista en el sentido bueno, matar por matar. Vamos a acabar con gente. Entonces, y se opaca el derecho de Israel de defenderse y ese tipo de cosas. Ahora, quiero cerrar con esto. Viendo ese levantamiento antisemita que se comienza a elevar, todo va pintando rumbo a ese cuadro que nos presenta Jesucristo en sus palabras proféticas de Mateo 24 y 25, donde involucra centralmente a Israel y particularmente ese verso donde dice que entonces seréis aborrecidos, ¿cierto? Os entregarán a tribulación, Mateo 24, 9, y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, uno llega tal vez a considerar cómo puede ser una nación, una raza, ser aborrecida por todas las naciones. Ahí estamos viendo, interesantemente, a pesar del ataque terrorista de Hamas, hay esos sectores de la sociedad en donde ahí está el versículo, eso. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Entonces, mucho dentro de la iglesia, pero que realmente estos textos del 24 y el 25, el llamado discurso escatológico de Jesús, realmente tiene más aplicación con el pueblo de Israel que con la iglesia. Es correcto. Entonces, eso sí, eso es correcto. Como dice Adonai, eso se aplica en la época de la gran tribulación, pero fíjese cómo todo se va perfilando hacia allá. Y por supuesto, la iglesia es asociada con Israel por el asunto de que tenemos una religión judeocristiana. Y entonces los cristianos, como decía Adonai, nos ligamos o nos asociamos en nuestra fe con Israel, oramos por la paz en Jerusalén, sentimos ese asunto, esa afinidad, digámoslo así, con esa raza por lo que significa para nosotros, para nuestra fe. Y claro, entendemos cada una de las partes en su lugar, el tratamiento que Dios está haciendo ahora con las naciones por medio de la fe en Jesucristo y lo demás. Pero en esa asociación, la iglesia también comienza a experimentar un cierto rechazo, ¿no? Esa visión sesgada de que, bueno, estos también están a favor de Israel, por lo tanto, también ellos son como culpables de este tipo de apoyar este tipo de acciones de Israel, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde está la invitación de que cuando veamos estas cosas, nosotros tenemos que levantar nuestra mirada y ver que las cosas se van cumpliendo conforme está escrito y que el Señor está próximo a venir por su iglesia para tratar luego con Israel y toda esa serie de eventos escatológicos que nos esperan. Amén. Compañeros, precisamente en estos días estuve viendo un documental de X programa y lo que dice Freddy es muy cierto. Están haciendo una campaña como para hacer o dejar ver a la nación de Israel como abusivo, de cierta forma, de los habitantes de esta franja. Estuve viendo ese programa y me pareció interesante. Salen entrevistando a unos niños y dice, ¿por qué si nosotros no tenemos armas? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué atacan nuestros hospitales? ¿Por qué atacan nuestras ambulancias? ¿Por qué atacan nuestros colegios, nuestras escuelas? Entonces, me parece que es delicado ese tipo de programa porque van en vía a lo que dice Freddy, de poner a la nación de Israel como el malo de la película, ¿no? Obviamente, nosotros no justificamos, como decía Adonai, no justificamos pues que muera nadie, pero creo que se vienen tiempos muy peligrosos. Y
quiero terminar con esto. Un mensaje para la iglesia del Señor. Hay unos que tienen la costumbre de meterse con Dios, empiezan a buscar del Señor cuando ven todas estas cosas. Ya, si esto empieza a empeorar, ustedes vamos a ser testigos de que las iglesias cristianas van a empezar a ser visitadas. Ujú. Pero ¿por qué? Yo quiero, dar este consejo pastoral. ¿Por qué debemos de esperar que todas estas cosas suceden para entregarnos a Dios, buscar de Él, consagrarnos? No debe ser así. Nosotros debemos de velar, pase o lo que pase, si haya paz, si haya guerra, no debemos depender de esas circunstancias. Así que el Señor Jesús, de que está pronto en venir, está pronto, pero que nos encuentre velando. Así que estas son mis últimas palabras. Bendiciones para todos. Bueno, por hoy, últimas palabras por hoy. Hermanos míos, pues muchas gracias por su tiempo. Ya completamos la hora de transmisión. Le agradecemos mucho. Espero que esta charla, pues aquí entre compañeros, haya enriquecido un poquito su manera de ver los acontecimientos actuales. Y sí, no seamos como tan amarillistas. Algunos de verdad esperan nada más que pase algo, a ver qué terremoto, donde hay una catástrofe para decir, ya viene el Señor. Pero nosotros le estamos esperando. Yo desde que me convertí prácticamente, y seguramente que mis compañeros también, la iglesia, desde que el Señor fue arrebatado a los cielos, los hombres le dijeron, los varones que estaban allá, los ángeles le dijeron, este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Y uno puede ver en cada epístola y en cada libro del Nuevo Testamento que ellos, la iglesia de allá, hace 2000 años, ya estaban esperando el pronto regreso de Cristo. Así que usted y yo no tenemos que esperar a ver qué pasa, a ver si me consagro, como dice Tomás. No, estamos esperando al Señor desde que nos convertimos a Él. Pronto vendrá Cristo por nosotros. Dios les bendiga a todos, compañeros. Gracias por su participación. Amigos, hermanos, no olviden suscribirse al canal, compartir. Y dentro de 8 días nos veremos aquí una vez más para seguir hablando sobre Cristología. Gracias y paz, mis amados hermanos. Feliz noche para todos.